vamos a dar algunas indicaciones sobre cómo va a ser la dinámica de la ponencia. Eh, Cuando alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta, que vamos a tratar de hacerlas al final de la exposición para poder cumplir con todo el índice, digamos, de la ponencia, eh, levanten la mano, ¿ya? Y una vez que levantan la mano, bajan nuevamente la mano para que no confundirnos y dar pase a otras personas. Bien, entonces el día de hoy ustedes están en un diploma de alta dirección de administración pública y el día de hoy estamos en la sesión donde desarrollaremos el tema gestión de los recursos humanos en el sector público y del servicio civil. Vamos a tratar los siguientes temas. Primero, ¿qué cosa es el sistema administrativo de recursos humanos? ¿Cuáles son los procesos que, de acuerdo a la norma del sistema administrativo, se han priorizado, ¿no?, para todas las entidades públicas? Luego, algunos procesos que son críticos en el sistema, y son críticos porque acarrean algunos riesgos laborales, y estos son la seguridad y salud en el trabajo, que por cierto, el día de hoy se ha publicado la norma donde se está ampliando la emergencia sanitaria, ¿no? La gestión del rendimiento, el régimen disciplinario y la negociación colectiva. Tenemos también como punto de índice los regímenes laborales en el sector público y la reforma del servicio civil. Y finalmente, algo que es un tema que todas las entidades lo están aplicando porque salió nuestra ley y nuestro reglamento de teletrabajo, ¿no? Justamente para reemplazar el trabajo remoto que hemos tenido en pandemia, pero ahora vamos a explicar la guía para la implementación del teletrabajo en las entidades públicas. Bien, entonces empezamos con qué cosa es el sistema administrativo de recursos humanos. Como todos sabemos, en el Estado tenemos 11 sistemas administrativos, ¿no? Dentro de los 11, uno de ellos es el sistema administrativo de recursos humanos. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Bueno, esta carta es una especie de un tratado donde firman todos los países de Iberoamérica, inclusive Perú. Y esta carta, que la firman todos los países en el año 2003, ¿no? Lo que dice esta carta es, primero, define cuáles son los principios rectores sobre los cuales se van a mover las entidades públicas, ¿no? Te define los principios que tienen que tener el código de ética, ¿no? Los códigos de conducta. Y una de las políticas que se define aquí, en esta Carta Iberoamericana de la Función Pública, es que se define cuál va a ser el modelo del sistema administrativo de recursos humanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque de los 11 sistemas que tenemos, el de recursos humanos es el único modelo del sistema que está estandarizado para todos los países de América Latina y de Centroamérica. Es decir, lo que nosotros tenemos en nuestro sistema administrativo de recursos humanos de Perú, también lo tiene al igual Chile, al igual lo tiene Colombia, al igual lo tiene México, al igual lo tiene Uruguay, ¿no? O sea, tenemos un solo modelo de gestión de recursos humanos para todos los países de Iberoamérica. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite tener experiencias comparadas, ¿no? Entonces, claro, las normas de los países podrán ser distintas, pero el modelo es el mismo. Ese es el modelo que tiene la Carta Iberoamericana para todos los países. Y nosotros también tenemos exactamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que en este modelo, que es el modelo estándar, tenemos los 7 subsistemas y dentro de cada subsistema
hay 1 o 2 procesos, por ejemplo, en este subsistema, acá hay 3 procesos, y en el caso peruano nosotros hemos aumentado más procesos, pero no hemos variado los subsistemas. Entonces, este es el modelo que tenemos. Acá están los 7 subsistemas, pero dentro de cada subsistema tenemos procesos, más procesos de los que definió la Carta Iberoamericana, ¿no? Y eso no está mal. O sea, lo mínimo te lo pone la Carta Iberoamericana de la función pública, pero nosotros hemos agregado, de acuerdo a nuestras características, ¿no?, algunos procesos adicionales. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Yo se los voy a explicar muy rápidamente, ¿no? El primer subsistema es la planificación de políticas de recursos humanos. ¿Qué quiere decir eso? En el Estado, y ustedes son testigos de ello, ¿no? No existe una planificación de cuántas personas tenemos que tener en cada entidad pública. ¿Cuántas más tienen que ingresar? ¿No? Eso no existe. Y para eso, las entidades públicas tienen que hacer un ejercicio de planificación, algo aún inexistente. Luego tenemos el subsistema de organización del trabajo y su distribución. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que tener en todo el Estado perfiles de puestos, porque las personas deben ingresar a ocupar los puestos de trabajo según el perfil del puesto, deben cumplir los requisitos de un perfil de puestos, ¿no? Luego tenemos el subsistema 3, que es gestión del empleo, y aquí hay algo bien interesante, y es que está todo el proceso desde que alguien entra al Estado hasta que se va. Por ejemplo, tienes el proceso de selección. La mayor parte de los servidores públicos entra por un proceso de selección, salvo los de confianza, ¿no? Pero la mayoría entra por concursos. Una vez que pasas el proceso de selección, ¿qué ocurre? Tu vinculación. ¿Qué quiere decir la vinculación? Tienes que firmar un contrato, tiene que salir una resolución, etcétera. Pero tiene que haber algún documento que formalice tu ingreso a una entidad pública. Y a eso le llamamos vinculación. Y después de eso, ¿qué pasa? Ya me seleccionaron, ya firmé mi contrato, entonces tengo que pasar un proceso de inducción, ¿no? Y luego que ya estoy contratada, me van a poner un periodo de prueba, que es el periodo donde yo tengo que demostrar que pues soy la persona para el puesto. Y luego, ¿qué pasa? Ya pasé mi periodo de prueba. Definitivamente, todas las oficinas de recursos humanos tienen que abrirte un legajo, donde va a estar toda tu historia dentro de la entidad, ¿no? Y una vez que yo empiezo a trabajar, pues va a venir algunos controles, ¿no? Por ejemplo, el control de asistencia. Y si yo quiero desplazarme, también va a haber unas reglas, normas para el desplazamiento, ¿no? Y finalmente, si yo cometo una falla dentro de mi entidad, dentro de las funciones de mi puesto de trabajo, pues me abrirán un procedimiento disciplinario, ¿no? Y finalmente, tu salida del Estado. Y tu salida del Estado es la desvinculación, sea porque renuncias, sea porque se acabó tu contrato, porque eres de plazo fijo, o sea porque arbitrariamente te despiden, ¿no? Pero esas son distintas formas sobre las cuales tú te vas a desvincular de un organismo público. El subsistema 4, ¿no?, es el sistema de gestión del rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La gestión del rendimiento implica que todo el Estado tiene la obligación de evaluar el desempeño de cada servidor público. Solo que hasta hoy, en la práctica, nosotros evaluamos en algunas entidades, pero no todas las entidades hacen esa evaluación de desempeño, ¿no? Y esto es una práctica que tiene que ser permanente y obligatoria.
¿no? Luego tenemos el subsistema 5, que es la gestión de las compensaciones. ¿Y qué implica eso? El pago de la planilla. No hay oficina de recursos humanos que no haga pago de planillas, ¿no? Porque, de hecho, si no, la entidad se paraliza, ¿no? El subsistema 6 es la gestión del desarrollo y capacitación, ¿no? El Estado, a través del sistema de recursos humanos, va a regular la política de capacitación, es decir, cómo las personas vamos a poder recibir capacitación en el Estado, ¿sí? Y finalmente, el subsistema 7, la gestión de relaciones humanas y sociales. ¿Qué quiere decir este subsistema? Acá tenemos varios procesos también, ¿no? Una son las relaciones colectivas de trabajo, es decir, la negociación con los sindicatos. La siguiente es la seguridad y salud en el trabajo. El bienestar social, todas aquellas actividades que van a tener un impacto positivo en los trabajadores porque las organizaciones tienen que preocuparse por el bienestar de los servidores. Luego la cultura y el clima, que es lo que menos se hace en el Estado, y la comunicación interna, que también es una gran falencia en el Estado. Entonces, aquí hemos visto, a grosso modo, en qué consiste este sistema administrativo de recursos humanos y todos los procesos que ello implica. ¿Cuáles son los procesos priorizados? Bien, hay dos principios con los cuales se priorizan 5 procesos. El primer principio es que el sistema administrativo de recursos humanos tiene que proteger y garantizar el empleo público. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que cuidar, tengo que garantizar que las personas que ingresen al Estado sean personas idóneas, ¿no? Y por otro lado, tenemos que, como principio, el desarrollo de las personas. Porque una vez que ingresan, nadie se ocupa de los servidores públicos, ¿no? Porque las capacitaciones no son para todos, son para algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar personas? Voy a retroceder porque aquí yo les preguntaría, ¿cuáles son, de acuerdo a lo que ustedes ven, cuáles son esos procesos, ¿no? Que en realidad tienen que ver con dar garantías al acceso al empleo público? O sea, ¿qué pone un freno para que realmente las entidades puedan libremente incorporar personas, ¿no? De todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Qué es, digamos, cuáles son los dos procesos que ustedes creen que pondría un candado para que las personas accedan, digamos, sin ningún filtro al Estado? O mejor dicho, ¿cuáles son los dos procesos que ustedes piensan que son los que pondrían ese candado y no podría entrar cualquiera al Estado? De lo que ven acá, ¿cuáles serían esos dos procesos? Si me lo pueden poner en el chat, sería ideal. ¿Sí? A ver, de lo que ven ahí en la pantalla, ¿cuáles serían esos dos procesos que realmente tienen que ver con garantizar el empleo público? 3 y 5, pero a ver, 3, o sea, ¿qué procesos? Ya, muy bien, Katy, ¿no? Diseño de puestos, 1, muy bien, y el otro, ¿cuál es? Estrategias, políticas y procedimientos, no, porque eso es más normativo, ¿no? Hay otro proceso que es lo que cuida que ingrese la gente idónea al Estado. Aparte de diseño de puestos, ¿cuál sería? Selección. Cristian y Katy, muy bien. Ok, entonces nos quedamos aquí un segundo, ahorita les hago otra pregunta. Entonces, ¿por qué diseño de puestos? ¿No? Diseño de puestos, ¿por qué? Porque yo, si si hago que como directivo en una entidad pública, yo digo, ay, este se ve porque quiero contratar a esta persona. Mando recursos humanos
que quiero contratar a esa persona y hago que hagan el perfil del puesto según el CV de la persona. ¿Qué está pasando ahí? Ahí estoy direccionando, ¿no? Estoy ya preestableciendo que hago un perfil ad hoc para la persona que quiero que entre, en vez de hacer un perfil técnico con los requisitos que se debe tener para el puesto, no para la persona que quiero que entre. Y selección, ¿por qué? Porque yo puedo hacer un perfil técnico, ¿no? Pero en el proceso de selección lo dirijo de tal manera que igual entre la persona que yo quiero que entre. Entonces, si yo hago un proceso para hacer un perfil de manera técnica, basado en el puesto de trabajo, y sea un proceso de selección transparente, ¿no? Donde dé igualdad de oportunidades a todos los que postulan, entonces entraría el mejor, ¿no? Pero lamentablemente tenemos muchas entidades públicas que no tienen precisamente esa práctica que garantice el ingreso de las personas, ¿no? Entonces, uno de los principios que es la garantía del empleo público, ¿quién lo va a garantizar? Los diseños de puestos y la selección. Y el otro principio es el desarrollo de personas, ¿no? Y el desarrollo de personas ahí tenemos 3 procesos que se priorizaron. ¿Cuáles son esos 3 procesos que, a juicio de ustedes, estarían desarrollando personas? A ver si me lo ponen en el chat. Procesos que desarrollan personas. Capacitación, muy bien. Inducción, muy bien. Y falta uno. Capacitación, inducción, progresión. Olvidé mencionarlo. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos progresión de carrera. Algún día existirá y eso lo vamos a tocar cuando hagamos la parte de servicio civil. Inducción, progresión, entonces lo desestimamos. ¿Y cuál sería el otro? Evaluación de desempeño. Muy bien, ¿ok? Entonces lo dejamos ahí. Y los 3 procesos que desarrollan personas es la inducción. ¿Por qué la inducción? Porque la inducción, en realidad, es tu primera aproximación a la entidad pública donde estás ingresando, ¿no? Muchas veces la inducción nosotros la tomamos como un cursito de 2 horas que realmente no te sirve de nada, porque toda la información que te dan en la inducción está en la página web de la entidad, ¿no? Nadie se ocupa de hacer realmente un proceso de acompañamiento. La inducción es el acompañamiento para que tú no te pierdas, no físicamente, sino para que no te pierdas en toda la dinámica de una entidad pública, ¿no? La capacitación, bueno, por obvias razones, ¿no? Todas las personas que nos mantenemos capacitados vamos a mantener competitivas, ¿no? Y la evaluación de desempeño, ¿por qué? Porque la evaluación de desempeño no tenemos que verla como una herramienta para despedir gente. La evaluación de desempeño es una herramienta para poder identificar cuáles son las brechas de conocimientos que tienes y en base a ello poder hacer capacitación continua, ¿no? Bien, entonces acá está justo lo que yo les decía, ¿no? De acuerdo al principio de mérito, tenemos que en los perfiles de puestos y el proceso de selección son claves para poder no solo incorporar personas, sino para poder mantener la meritocracia. Entonces, acá tenemos los procesos, ¿no? Los que tienen que ver con, digamos, la parte de desarrollo de personas, ¿no? Hoy en día, la inducción ya no se habla en el sector privado, no se habla mucho de inducción, se habla de un proceso onboarding. ¿Qué significa este proceso onboarding? Significa, así como cuando nosotros subimos a un avión para un viaje, ¿no? Y que es en el avión, en todo el avión, el viaje, nos acompaña una hostess, ¿no? Una hermosa, que nos va a asistir durante las horas de viaje. Entonces, este proceso onboarding
justamente es el acompañamiento que se le tienen que hacer a los servidores cuando entran a una entidad pública y que en realidad muchas veces las personas, por ser primera vez que entran, entran perdidos, ¿no? Y nadie se ocupa de ellos. Luego tenemos el tema de capacitación, que tal como ya lo comenté, en realidad ya eso de per se es una, una ayuda para que los trabajadores se mantengan competitivos y la evaluación de desempeño. Bien, entonces, hasta aquí lo que sabemos que nuestro modelo del sistema administrativo de recursos humanos nace desde la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Número uno. Número dos, ¿no? Es esto, el hecho de que sea un modelo compartido entre muchos países, te permite la estandarización del modelo y por ende te permite hacer prácticas comparadas.